Mi hija me gritó frente a todos. Si no vas a la boda de tu hermana dorada, te quitamos todo. El eco de esas palabras aún resuena en mis oídos como cristales rotos. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te resulta familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me ayudará a continuar desahogándome. Era una cena familiar en Madrid, de esas que organizan solo para lucirse en Instagram. El comedor de Claudia brillaba bajo esas lámparas colgantes que costaron más que mi pensión de 3 meses. Estaban todos reunidos alrededor de la mesa de roble. Mis 2 hijas, sus parejas, mis 4 nietos y yo, sentada en la esquina de siempre, donde no estorbo en las fotos perfectas. El aroma de jamón ibérico y manchego llenaba el aire, pero en mi plato solo había sobras. Siempre las sobras. Como si fuera una invitada de segunda clase en la mesa de mi propia sangre. Claudia, mi hija mayor, lucía su vestido nuevo de Zara, ese que me comentó que costó solo 200 euros. Solo, dijo, como si fuera calderilla. Para mí, eso representaba casi toda mi pensión mensual. Pero claro, ella nunca tuvo que contar céntimos para llegar a fin de mes. La conversación giraba en torno al evento del año, la boda de Lucía, mi hija menor, la hermana dorada, como la llaman desde pequeña. Una boda en Toledo, en un parador histórico, con más de 300 invitados. Un espectáculo que costaría más que lo que yo había ganado en toda mi vida, trabajando como auxiliar de enfermería en el Hospital Gregorio Marañón. Yo intentaba sonreír, asentir en los momentos correctos, ser invisible pero presente, como siempre. Como me habían enseñado que debía ser una madre que ya había cumplido su función, dar la vida, criar, sacrificarse, y después, desaparecer elegantemente cuando ya no fuera útil. Pero entonces pasó. Claudia se puso de pie, tomó su copa de vino tinto, un Ribera del Duero que sabía distinguir porque solía servirlo en las casas donde hacía limpieza antes de jubilarme, y alzó la voz. Todo el comedor se silenció. Hasta los nietos dejaron de jugar con sus móviles. Sus ojos se clavaron en los míos con una frialdad que nunca había visto. Era la misma mujer a quien había criado sola cuando su padre nos abandonó, la misma niña que lloraba en mis brazos cuando tenía pesadillas, la misma que me pidió perdón 1000 veces cuando de adolescente me gritaba que me odiaba. «Mamá», comenzó, y ya en ese «mamá» había algo venenoso. Hemos estado hablando todos, y hay algo que necesitas entender muy claramente. El aire se espesó. Sentí como mi corazón comenzaba a latir más rápido. Ese latido irregular que me visitaba desde que el médico me había hablado de mi arritmia. Mis manos, marcadas por las manchas de la edad y las venas prominentes del trabajo duro, se aferraron al borde de la mesa. Si no vas a la boda de Lucía como se te está pidiendo, sin dramas, sin quejas, sin tus comentarios de siempre. Hizo una pausa teatral, como si estuviera en una obra de teatro. Olvídate del apoyo económico, del techo sobre tu cabeza y de volver a ver a tus nietos. No queremos más escenas de pobre, ¿entiendes? El silencio que siguió fue ensordecedor. Miré alrededor de la mesa buscando una mirada de apoyo, un gesto de indignación, una mano que se alzara para defender a la abuela, a la madre, a la mujer que había dado todo por esa familia. Nada. Miguel, el marido de Claudia, siguió cortando su carne como si estuviera hablando del tiempo. Lucía sonreía nerviosa, evitando mis ojos. Los nietos, tan acostumbrados a estas tensiones familiares, fingían estar absortos en sus pantallas. Solo Ángela, mi nieta de 12 años, la más pequeña, tenía los ojos clavados en mi plato vacío. Sus ojitos verdes, iguales a los míos cuando era joven, brillaban con algo que parecía vergüenza ajena. Quise tragar saliva, pero había un nudo en mi garganta del tamaño de Toledo. Las lágrimas pugnaban por salir, pero me las tragué como había aprendido a tragarme tantas humillaciones a lo largo de estos últimos años de viudez. Claudia me estaba chantajeando, con el dinero que, generosamente, me daban cada mes para completar mi pensión miserable, con la habitación que me habían cedido en su casa después de que vendiera la mía para no ser una carga, con mis propios nietos, convertidos en moneda de cambio emocional.
Pero lo que realmente me partía el alma no era la extorsión económica. Era la manera en que mi propia hija me hablaba. Como si yo fuera un estorbo. Como si mis 72 años de vida, mis sacrificios, mis desvelos, mis noches sin dormir cuidándolas cuando estaban enfermas, no valieran nada. Como si yo no hubiera vendido hasta mis joyas de boda para pagarles los estudios universitarios que les permitían ahora mirarme desde arriba. El recuerdo me golpeó como una bofetada. Claudia a los 5 años, con fiebre alta, abrazada a mi pecho mientras yo cantaba nanas toda la madrugada en urgencias del hospital. «No me dejes, mami», susurraba entre sollozos. «Nunca te voy a dejar». Le prometí entonces. Qué ingenua fui. ¿Y bien?, insistió Claudia impaciente. ¿Está claro? ¿O necesitas que te lo explique de otra manera? Sentí como algo se quebraba dentro de mi pecho. No era mi corazón. No. Era algo más profundo. Era la imagen que tenía de mis propias hijas. La ilusión de que el amor incondicional que les había dado se transformaría, algún día, en respeto y cuidado hacia mí. Pero en ese momento, sentada en esa silla incómoda que me habían asignado como lugar en el mundo, comprendí una verdad devastadora. Para ellas, yo ya no era una madre. Era una obligación molesta, una cuenta pendiente que había que saldar con el mínimo esfuerzo posible. «Entiendo», murmuré finalmente, con una voz que no reconocí como mía, y en ese «entiendo» había mucho más que aceptación. Había una decisión que aún no sabía que estaba tomando. Esa noche, acostada en la cama individual que me habían puesto en lo que antes era el trastero de Claudia, no podía dormir. Las paredes estaban forradas con cajas de objetos que ya no usaban, adornos navideños, libros viejos, ropa fuera de temporada. Mi vida se había reducido a compartir espacio con desechos. La persiana rota dejaba pasar las luces de la calle Alcalá, creando sombras que bailaban en el techo como fantasmas de mi pasado. Cerré los ojos y, sin poder evitarlo, mi mente comenzó a rebobinar, como esas películas antiguas que tanto me gustaban, cuando el cine costaba 5 pesetas y yo era joven. Flashback. Madrid, 1978. Claudia tenía 4 años y Lucía apenas 2. Recordé aquella madrugada en el pequeño piso de lavapiés donde criaba solas a mis niñas. Antonio, su padre, se había marchado 6 meses antes con una compañera de trabajo, dejándome una nota sobre la mesa de la cocina. «No sirvo para esto. Lo siento». Como si pedir perdón arreglara el hambre de sus hijas o pagara el alquiler. Claudia tenía bronquitis. Esa tos seca que no la dejaba respirar bien. Lucía lloraba porque se había hecho pipí en la cama. Yo trabajaba dobles turnos en el hospital. Llegaba a casa con los pies hinchados y los brazos doloridos de tanto levantar pacientes. Pero al escuchar esa tos, me vestí otra vez. Envolví a mis niñas en mantas y corrí al Hospital Niño Jesús. «¿Padre de las menores?», preguntó la enfermera de urgencias. «No hay padre», respondí, levantando la barbilla con una dignidad que no sabía de dónde sacaba. 3 horas esperando. Claudia dormida en mis brazos, pesando cada vez más. Lucía revolviéndose inquieta. Yo calculando si tendría dinero suficiente para el taxi de vuelta o si tendríamos que caminar por el Madrid helado de enero. La medicación costó el equivalente a una semana de comida, pero las niñas sanaron, y yo, como siempre, encontré la manera de que no les faltara nada. Otro recuerdo. 1985. Claudia, 11 años. Su primer día de instituto. Se había empeñado en llevar unas zapatillas Nike que habían visto todas sus compañeras de clase. «Por favor, mami. Si no las tengo, se van a reír de mí», suplicaba con lágrimas en los ojos. Yo cobraba entonces 70,000 pesetas al mes. Las zapatillas costaban 15,000, una quinta parte de mi sueldo, pero la miré, con su carita preocupada, imaginándola siendo excluida por las otras niñas, y no pude negarme. Trabajé horas extra durante un mes. Limpié escaleras los sábados. Vendí mi anillo de compromiso, el único recuerdo valioso que me había quedado del matrimonio. Todo para que mi hija no se sintiera menos que las demás. El día que se las puse, Claudia me abrazó tan fuerte que creí que me partiría las costillas. «Eres la mejor mamá del mundo», me dijo.
Cuando sea mayor, te voy a cuidar siempre. Qué lejos quedaba ese abrazo ahora. 1992. Lucía, 16 años. Mi hermana dorada. Había suspendido cuarto de secundaria por segunda vez. En lugar de castigos, llegó llorando a casa pidiendo unas clases particulares carísimas con un profesor que aseguraba obtener resultados milagrosos. Es mi última oportunidad, mamá. Si no apruebo este año, no podré hacer bachillerato. Mi vida se acabará. Dramática como siempre. Pero yo me lo creí. O quise creérmelo. Las clases costaban el doble de mi alquiler mensual. Para pagarlas, acepté hacer guardias nocturnas en una residencia de ancianos, además de mi trabajo en el hospital. Dormía 4 horas al día durante 6 meses. Adelgacé tanto que mis compañeras empezaron a preguntar si estaba enferma. Lucía aprobó, pero nunca me dio las gracias. Cuando le recordaba el sacrificio que había hecho por sus estudios, me respondía, «Es tu obligación, ¿no? Para eso son las madres». 1998. Claudia, 24 años. Su boda. Había conocido a Miguel, un comercial de seguros que se las daba de importante. La boda que soñaba costaba 3 millones de pesetas. Una fortuna para una auxiliar de enfermería viuda. «Mamá, todas mis amigas han tenido bodas preciosas. No puedo ser la única que se case por lo civil en un traje cualquiera». Hipotequé mi piso. Sí, el mismo que después me harían vender para no ser una carga. Pedí préstamos que tardé 10 años en pagar. Me quité el pan de la boca durante meses para que ella tuviera su día perfecto. La boda fue hermosa. Claudia parecía una princesa en su vestido de tul bordado. Pero cuando llegó el momento de los agradecimientos, mencionó a todo el mundo. A Miguel por amarla, a sus amigas por acompañarla, al fotógrafo por capturar el momento, hasta al florista por los centros de mesa. De mí, ni una palabra. 2001. Lucía, 25 años. Su primer divorcio. Se había casado con un músico que resultó ser un vividor. Cuando él la dejó, Lucía apareció en mi puerta a las 3 de la madrugada, con 2 maletas y el corazón roto. «Mamá, no tengo dónde ir. Me he quedado sin nada». La acogí sin preguntas. Le di mi habitación y yo me fui al sofá. Durante 8 meses, mi casa se convirtió en su refugio emocional. Pagué su terapia psicológica, sus medicamentos para la depresión, sus gastos básicos mientras se encontraba a sí misma. Cuando finalmente consiguió trabajo y se independizó, su despedida fue fría. «Gracias, supongo. Ya era hora de que hicieras algo útil por mí». Los recuerdos seguían llegando como olas furiosas, cada uno más doloroso que el anterior. Todas las veces que antepuse sus necesidades a las mías, todos los lujos que les pagué mientras yo usaba ropa de segunda mano, todas las navidades que me endeudé para que tuvieran los regalos más caros mientras yo me conformaba con verlas sonreír. ¿Y para qué? Para acabar siendo tratada como una carga molesta en mis últimos años. Me incorporé en la cama y miré por la ventana rota. Madrid dormía, ajeno a mi dolor. Las farolas de la calle iluminaban mi rostro arrugado reflejado en el cristal. 72 años. Sola. Dependiente. Invisible. Por primera vez en décadas, una pregunta peligrosa empezó a formarse en mi mente. ¿Me habré equivocado todo este tiempo? ¿Habré confundido amor con conveniencia? El pensamiento me asustó tanto que lo aparté inmediatamente. Pero la semilla ya estaba plantada. En la mesita de noche tenía una foto vieja de mis nietas cuando eran pequeñas. Ángela, con apenas 5 años, abrazándome en el retiro. Éramos felices entonces. O al menos, yo creía que lo éramos. Tomé la foto entre mis manos temblorosas, y por primera vez en años, me permití llorar. No el llanto silencioso que había aprendido a esconder, sino un sollozo profundo que salía desde algún lugar muy hondo de mi pecho. Lloré por todos los sacrificios no reconocidos, por todas las veces que me dijeron, «Es tu obligación», por todos los abrazos que di sin recibir ninguno a cambio, por la mujer que fui, y que había desaparecido en algún punto del camino, convertida en un simple cajero automático emocional. Cuando las lágrimas se agotaron, algo extraño pasó. Por un momento, solo un momento, sentí una extraña sensación de libertad, como si llorar hubiera abierto una válvula de escape que no sabía que tenía.
Mañana tendría que levantarme, sonreír y seguir fingiendo que todo estaba bien. Pero esa noche, en la oscuridad de mi cuarto trastero, me permití reconocer una verdad que llevaba años evitando. Tal vez era hora de dejar de comprar amor que nunca llegaba. Los días siguientes a esa cena se convirtieron en una sucesión de pequeñas crueldades que me cortaban el alma como cuchillos afilados. Claudia había conseguido lo que quería, mi silencio. Pero ese silencio vino acompañado de una frialdad calculada que me hacía sentir como un fantasma en mi propia existencia. El primer golpe llegó 3 días después. Era mi cumpleaños número 73. Me desperté temprano, como siempre, y bajé a la cocina esperando encontrar al menos un «felicidades» tibio. Pero Claudia ya se había marchado al trabajo. Miguel leía su periódico deportivo sin levantar la vista, y los nietos desayunaban cereales con los ojos pegados a sus móviles. «Buenos días», murmuré. Ni una mirada. Preparé mi café con leche en la taza desportillada que me habían asignado. Las tazas bonitas eran para las visitas, y me senté en el rincón de siempre, junto a la ventana que daba al patio interior. Esperé. Durante todo el día, esperé. Esperé mientras fregaba los platos del desayuno que nadie más había tocado. Esperé mientras doblaba la ropa que había lavado la noche anterior. Esperé mientras preparaba la merienda de los nietos que llegaron del colegio corriendo hacia sus habitaciones sin siquiera saludarme. A las 8 de la noche, cuando Claudia regresó del trabajo, no pude resistir más. «Hija», le dije con voz temblorosa, «¿te acuerdas de qué día es hoy?» Ella se quitó los zapatos de tacón y me miró con fastidio. «¿Miércoles?», respondió con sarcasmo. «Mamá, por favor, estoy agotada. No tengo tiempo para adivinanzas. Es mi cumpleaños», susurré. Se detuvo en seco. Por un segundo, solo un segundo, vi un destello de algo que podría haber sido culpa en sus ojos, pero inmediatamente lo reemplazó con irritación. «Ah, sí. Felicidades. ¿Ya cenaste? Porque yo tengo que terminar unos informes». Y se fue a su estudio, cerrando la puerta tras de sí. Me quedé allí, de pie en el pasillo, sosteniendo mi taza vacía, entendiendo que para mi hija mi cumpleaños era menos importante que sus informes laborales. 73 años de vida reducidos a una molestia de miércoles. Esa noche cené sola un yogur caducado que encontré en el fondo de la nevera. Nadie me había comprado una tarta. Nadie había recordado que existía. En Facebook veía las fotos de otras abuelas rodeadas de globos y nietos sonrientes. Yo ni siquiera tenía una vela que soplar. La semana siguiente llegó otro puñal invisible. Empecé a sentirme mal. Primero fueron mareos al levantarme. Después dolores en el pecho que me quitaban el aliento. Una mañana, mientras tendía la ropa en el patio, me desplomé contra la pared, jadeando como un pez fuera del agua. «Claudia», la llamé cuando llegó del trabajo. «Creo que necesito ir al médico. He estado sintiéndome muy mal». «¿Otra vez?», suspiró, dejando caer su bolso en el sofá. «Mamá, ya sabes que los médicos no pueden hacer nada por tus achaques de la edad. Tómate un paracetamol y descansa». Pero es diferente esta vez. El dolor en el pecho. «Es ansiedad», me cortó. «Deberías hacer yoga o algo así. Miguel tiene un DVD de relajación por ahí». Se fue a ducharse, dejándome con mis miedos y mi dolor. Durante 3 días aguanté, esperando que pasara solo. Hasta que una mañana me desperté en el suelo del baño, sin recordar cómo había llegado allí. Logré llamar a emergencias con el teléfono fijo. Cuando llegaron los paramédicos, Claudia no estaba en casa. Me llevaron al hospital sola, aferrada a la mano de un sanitario desconocido que me trataba con más gentileza que mi propia familia. «Arritmia severa», dijeron los médicos. «Tensión peligrosamente alta. Deshidratación. ¿Vive sola?», preguntaron. «No», respondí avergonzada. «Vivo con mi hija». La enfermera me miró con esos ojos que conocía bien, los ojos de quien había visto demasiada negligencia familiar disfrazada de cuidado. Claudia llegó al hospital 3 horas después, cuando los médicos ya me habían estabilizado. Entró quejándose porque había tenido que salir de una reunión importante. ¿En serio era necesario llamar a emergencias? Pudiste haber esperado a que llegara a casa. Me regañó delante del personal médico. El doctor la miró con dureza. Su madre ha tenido un episodio cardíaco serio.
Si hubiera esperado más, podríamos estar hablando de consecuencias irreversibles. Claudia se sonrojó, pero no se disculpó. En el camino a casa, el silencio en el coche fue ensordecedor. Yo miraba por la ventana las calles de Madrid, preguntándome cuándo mi hija había dejado de verme como su madre para convertirme en un estorbo médico. Pero lo peor vino después. Durante mi recuperación, necesitaba ayuda para las tareas básicas. Los medicamentos me mareaban. No podía agacharme sin perder el equilibrio. Las manos me temblaban al sostener objetos pesados. ¿Podrías ayudarme con la compra? Le pedí una tarde. Mamá, tengo 1000 cosas que hacer. Los niños, el trabajo, la casa. No puedo estar pendiente de ti todo el tiempo. Entonces, ¿quién va a estar pendiente de mí? Nadie te obliga a vivir aquí, respondió sin mirarme a los ojos. Si necesitas cuidados especiales, existen residencias para eso. Residencias. La palabra me atravesó como una lanza. Mi propia hija estaba sugiriendo que me fuera a morir entre desconocidos porque cuidarme era demasiada molestia. Esa noche, acostada en mi cama trastero, con el corazón aún irregular por la medicación, algo se rompió definitivamente dentro de mí. No era solo tristeza o decepción, era comprensión. Comprensión fría y clara de que mis hijas habían heredado de mí todo lo que les convenía, mi capacidad de sacrificio, mi dinero, mis cuidados, pero nada de mi amor incondicional hacia ellas. Me levanté despacio, fui al cajón donde guardaba mis pocos documentos importantes y saqué mi libreta de ahorros. El dinero que había estado dándoles cada mes para ayudar con los gastos. El dinero de mi pensión que ellas administraban, para que no me preocupara de las cuentas. Por primera vez en años, hice cuentas reales. Calculé cuánto habían recibido de mí en los últimos 5 años. La cifra me dejó sin aliento, más de 30.000 euros. Mi dinero, convertido en sus caprichos, sus vacaciones, sus comodidades. Y yo, durmiendo en un trastero, comiendo sobras, siendo tratada como una carga. Tomé una decisión que me asustó con su claridad. Al día siguiente iría al banco. Sola. Por primera vez en 5 años, iba a manejar mi propio dinero. No sabía aún qué iba a hacer con esa información, pero sí sabía una cosa: ya no iba a seguir financiando mi propia humillación. Guardé la libreta debajo del colchón y por primera vez en semanas, sonreí. Era una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero era mía. En la oscuridad de mi cuarto, escuché los ruidos de la casa, la televisión en el salón, las risas de mis nietos jugando videojuegos, la conversación entre Claudia y Miguel sobre sus planes para el fin de semana. Yo no formaba parte de ninguno de esos sonidos. Era invisible incluso en los ruidos de mi propia familia, pero tal vez, pensé mientras mis ojos se cerraban, ser invisible podría convertirse en mi ventaja. Las personas invisibles pueden moverse sin ser detectadas. Pueden tomar decisiones sin ser cuestionadas. Pueden desaparecer cuando ellas deciden. Y por primera vez en años, la idea de desaparecer no me daba miedo. Me daba esperanza. Al día siguiente, cumplí mi promesa. Me levanté más temprano que de costumbre. Me puse mi mejor vestido, el azul marino que había comprado para el bautizo de Ángela hace años. Y salí de casa antes de que nadie despertara. El banco estaba a solo 3 manzanas, pero para mí se sintió como cruzar el mundo. Cada paso era un acto de rebeldía. Por primera vez en 5 años, iba a hacer algo sin pedir permiso, sin consultarlo, sin que Claudia me ayudara a gestionarlo. La oficina del Banco Santander en la Glorieta de Bilbao olía a papel nuevo y ambientador de lavanda. Me senté frente al escritorio de la empleada, una chica joven de unos 30 años con gafas modernas que me sonrió con genuina amabilidad. «Buenos días, señora Martín. ¿En qué puedo ayudarla? Quiero revisar mis cuentas», dije, sorprendiéndome por lo firme que sonó mi voz. «Todas mis cuentas. Y quiero hacer algunos cambios». Durante la siguiente hora, descubrí la magnitud del saqueo. Claudia tenía acceso total a mi cuenta corriente desde que me había ayudado con los trámites burocráticos tras mi hospitalización. Cada mes, sin consultarme, transfería cantidades variables a su propia cuenta.
400 € para gastos de la casa, 200 para comida, 150 para medicamentos. Pero yo compraba mi propia comida con el dinero que me quedaba, pagaba mis medicamentos en la farmacia, y ni siquiera usaba calefacción en mi cuarto para no aumentar la factura de gas. ¿Desea modificar los accesos a la cuenta?, preguntó la empleada con tacto profesional, pero sus ojos reflejaban comprensión. Había visto casos similares antes. Sí, respondí sin dudar. Quiero que solo yo tenga acceso. Y quiero una nueva tarjeta de débito. Perfecto. Los cambios serán efectivos inmediatamente. Cuando salí del banco, llevaba en mi bolso algo que no había tenido en años. Control. Control sobre mi propio dinero, control sobre mis decisiones, control sobre mi vida. Llegué a casa pasadas las 11. Claudia estaba en la cocina, preparándose un café antes de irse al trabajo. Al verme, su expresión cambió inmediatamente. ¿Dónde has estado? Estaba preocupada. Mentira. Estaba molesta porque había salido sin avisar, rompiendo la rutina de dependencia que había establecido. En el banco. Respondí simplemente, dejando mi bolso en la encimera. ¿En el banco? ¿Para qué? Para mis cosas. Claudia frunció el ceño. No estaba acostumbrada a que yo fuera evasiva. Durante años, le había contado hasta el más mínimo detalle de mi día, qué había desayunado, qué programa había visto en televisión, qué me dolía, qué necesitaba del supermercado. ¿Qué cosas, mamá? Sabes que puedo ayudarte con cualquier trámite. No necesitas complicarte la vida. Ya no necesito ayuda, dije, y me fui a mi cuarto. La escuché murmurar algo entre dientes, pero no me detuve. Esa tarde, cuando Claudia intentó hacer la transferencia mensual de mi cuenta a la suya, el sistema se lo impidió. Me llamó al móvil 5 veces seguidas. Yo estaba en el pequeño jardín trasero, disfrutando del sol de octubre y fingiendo que no oía el teléfono. Llegó a casa como un huracán. «¡Mamá! ¿Qué has hecho?», gritó desde el pasillo. «¿El qué?», pregunté con calma, sin levantar la vista del libro que estaba leyendo. «El banco me ha dicho que ya no tengo acceso a tu cuenta. ¿Te has vuelto loca?». «No, Claudia. Me he vuelto cuerda». Su rostro se puso rojo de indignación. «¿Cómo se te ocurre hacer algo así sin consultarme? Yo manejo tus finanzas porque tú no entiendes de estas cosas». «Entiendo perfectamente», respondí, cerrando el libro y mirándola directamente a los ojos. «Entiendo que cada mes te llevas 750 € de mi pensión para gastos que yo no genero. Entiendo que he pagado más de 30,00 € en 5 años por vivir en un trastero y comer sobras. Eso es una exageración ridícula». ¿Ridícula? Me levanté lentamente. ¿Sabes cuánto costó tu última cena con las amigas? 120 €, con mi dinero, mientras yo como yogures caducados. Claudia se quedó muda. Por primera vez en años, no tenía una respuesta inmediata. «Esto es inadmisible», masculló finalmente. «¿Vas a devolver el acceso ahora mismo o...» «¿O qué?», la interrumpí. «¿Me vas a echar?». «Perfecto, ya era hora». En ese momento apareció Miguel, atraído por los gritos. Su cara pasó de curiosidad a alarma cuando captó la situación. «¿Qué está pasando aquí?». «Tu suegra ha perdido la cabeza», dijo Claudia. «Ha cambiado sus cuentas bancarias sin decir nada. Nos está saboteando». Miguel me miró con esa expresión condescendiente que usaba siempre conmigo. «Carmen, no puedes hacer esas cosas sin avisar. Claudia se preocupa por ti. Maneja tus asuntos para que no tengas que estresarte». «Miguel», dije con una voz que no reconocía como mía. «En mi larga vida he criado 2 hijas sola. He trabajado 40 años en un hospital. He pagado hipotecas. He gestionado herencias. He tomado decisiones médicas complejas. ¿De verdad crees que no puedo manejar una cuenta corriente?». Se removió incómodo. Nunca me había oído hablarle así. Los nietos empezaron a llegar del colegio. Primero Javier, de 16 años, que se quedó parado en la puerta viendo la tensión. Después Sofía y Pablo, de 14 y 12 años respectivamente. Y finalmente, mi pequeña Ángela. Claudia, viendo a sus hijos como audiencia, cambió de estrategia. «Niños», dijo con voz teatral, «la abuela está pasando por un momento difícil. A veces, cuando las personas mayores se sienten confundidas,
Toman decisiones que pueden lastimarlos a ellos y a la familia. Javier la miró con fastidio. Mamá, no somos tontos. Hemos oído las discusiones. No te metas en conversaciones de adultos, le gritó Claudia. Pero Ángela, mi pequeña Ángela de 12 años, se acercó a mí y tomó mi mano. Abuela, dijo con su vocecita clara. ¿Estás bien? Era la primera vez en meses que alguien me preguntaba cómo estaba de verdad, sin esperar una respuesta automática de «Bien, hija, no te preocupes. Estoy aprendiendo a estar bien, cariño», le respondí, apretando su manita. Claudia se dio cuenta de que estaba perdiendo el control de la situación. «Muy bien», dijo con voz helada. «Si quieres jugar a ser independiente, perfecto. Pero entonces también serás responsable de todos tus gastos. Comida, luz, agua, gas, limpieza, todo. Me parece justo», respondí. «Y si hay algún problema médico, no esperes que dejemos nuestras responsabilidades para llevarte al hospital». Javier dio un paso adelante. «Mamá, eso está mal. Es la abuela. ¡Cállate!», le rugió Claudia. «No tienes ni idea de lo que cuesta mantener esta casa». En ese momento, algo mágico ocurrió. Sofía, mi nieta de 14 años que normalmente apenas me dirigía la palabra, habló. «Abuela, yo te puedo llevar al médico cuando necesites. Estoy sacándome el carnet de conducir». Pablo asintió. «Y yo te puedo ayudar con las compras pesadas. Tengo bicicleta». Ángela apretó más fuerte mi mano. «Y yo puedo hacer la comida contigo. Me gusta cocinar». Claudia los miró como si hubieran traicionado a la patria. «Fantástico. Ahora resulta que vosotros vais a mantener a vuestra abuela. A ver qué opina vuestro padre de esto». Miguel carraspeó incómodo. «Claudia, tal vez deberíamos calmarnos. No me digas que tú también estás de su lado». «No estoy del lado de nadie», respondió él. Pero su tono era diferente. «Solo digo que Carmen tiene derecho a manejar su propio dinero». La cara de Claudia se transformó. La rabia se convirtió en algo más peligroso. Cálculo frío. «Muy bien», dijo lentamente. «Que cada uno haga lo que quiera. Pero quiero que sepas, mamá, que si sigues por este camino, vas a acabar completamente sola. Los niños se van a cansar de cuidarte. Miguel tiene sus propias responsabilidades, y yo ya he dado suficiente. Cuando te des cuenta del error que has cometido, va a ser demasiado tarde para arreglarlo». Salió de la habitación con paso firme, seguida por Miguel, que me lanzó una mirada que podría haber sido disculpa o advertencia. Me quedé ahí, rodeada por mis 4 nietos, sintiendo algo que no había experimentado en años. Apoyo familiar real, no el falso cuidado interesado de Claudia, sino el afecto genuino de esos chicos que veían a su abuela como una persona, no como un problema a gestionar. Ángela seguía sosteniendo mi mano. «¿De verdad vas a estar bien, abuela?» «Sí, mi amor», le dije. Y por primera vez en mucho tiempo, lo creía de verdad. Voy a estar mejor que bien. Esa noche, acostada en mi cama trastero, no sentí el peso aplastante de la soledad que me acompañaba cada noche. Sentí algo nuevo, algo ligero y poderoso a la vez. Sentí que había recuperado un pedazo de mí misma. Los días que siguieron a esa confrontación fueron extraños. Claudia me ignoraba completamente. Pasaba por mi lado como si fuera invisible, lo cual, irónicamente, me daba más libertad de la que había tenido en años. Miguel intentaba mantener una cortesía forzada, pero evitaba cualquier conversación que pudiera desencadenar otro conflicto. Pero mis nietos fueron una revelación. El sábado por la mañana, Ángela apareció en la cocina cuando yo preparaba mi desayuno solitario. «Abuela, ¿quieres que hagamos tortilla francesa juntas? Mamá y papá han salido a hacer recados». Era la primera vez en meses que alguien me proponía hacer algo conmigo, no para mí. Asentí, sintiendo cómo se me formaba un nudo en la garganta. Cocinamos en silencio companero, no en silencio tenso. Ángela me contaba sobre sus clases de guitarra, sobre sus amigas del instituto, sobre los libros que estaba leyendo. Me trataba como a una persona real, no como a una anciana frágil que necesitaba ser protegida de la realidad. «Abuela», me dijo mientras batía los huevos, «¿es verdad que antes trabajabas en el hospital?» «Sí, cariño, durante 40 años.
Fui auxiliar de enfermería. ¿Te gustaba? La pregunta me sorprendió. Hacía tanto tiempo que nadie me preguntaba sobre mis gustos, mis experiencias, mis sentimientos sobre algo que no fuera mi salud o mis necesidades básicas. Me encantaba, respondí, y al decirlo me di cuenta de que era cierto. Me levantaba cada día sabiendo que iba a ayudar a personas que me necesitaban. Era agotador, a veces triste, pero me hacía sentir útil, importante. ¿Por qué dejaste de trabajar? Por la edad, principalmente. Y porque cuando murió tu abuelo, Claudia pensó que sería mejor que me jubilara para descansar. Hice comillas con los dedos al decir descansar. Ángela me miró con esos ojos verdes tan parecidos a los míos. ¿Extrañas sentirte importante? La pregunta me golpeó como un puñetazo. Esta niña de 12 años había puesto el dedo en la llaga con una precisión que ni los médicos habían logrado. Sí, admití. Mucho. Entonces deberías volver a hacer algo que te haga sentir importante. Simple. Directo. Lógico. Como solo los niños saben ser. Esa tarde, mientras Claudia y Miguel estaban en una cena con amigos, a la que obviamente no fui invitada, me senté en el pequeño escritorio del salón y encendí el ordenador. No lo había usado en meses. Claudia decía que, a mi edad, era peligroso comprar online o manejar información digital, pero yo había aprendido a usar ordenadores en el hospital. Durante mis últimos años allí, toda la documentación médica se había digitalizado, y yo me había adaptado sin problemas. Busqué Voluntariado Madrid Personas Mayores. Aparecieron decenas de opciones. Asociaciones que necesitaban acompañantes para ancianos en residencias. Organizaciones que buscaban mentores para inmigrantes que aprendían español. Fundaciones que requerían apoyo para personas con discapacidad. Una me llamó especialmente la atención. Cáritas Madrid. Programa de apoyo a familias en crisis. Buscaban voluntarios con experiencia en cuidados para ayudar a madres solteras con hijos pequeños. El horario era flexible, 2 o 3 tardes por semana. Sin pensarlo 2 veces, rellené el formulario de inscripción. Al día siguiente, domingo, decidí hacer algo que no había hecho en años. Salir sola a pasear por Madrid. No para ir al médico, al banco, o a hacer algún recado necesario. Solo para caminar. Para recordar cómo se sentía moverse por la ciudad sin un propósito utilitario. Me puse mi abrigo gris, el que Claudia siempre criticaba por viejo. Tomé mi bolso y salí de casa sin avisar a nadie. El retiro estaba precioso en esa mañana de octubre. Las hojas comenzaban a cambiar de color, creando una alfombra dorada bajo los árboles centenarios. Había familias haciendo picnic, parejas de jóvenes leyendo en los bancos, niños corriendo detrás de palomas que volaban en círculos perezosos. Me senté en el mismo banco donde solía venir con mis nietos cuando eran pequeños, antes de que crecieran y decidieran que pasar tiempo con la abuela ya no era cool. Cerré los ojos y respiré profundamente. Por primera vez en años, no tenía prisa por llegar a ningún sitio. No había comidas que preparar para otros, ropa que lavar, casas que limpiar. Era domingo por la mañana y mi tiempo me pertenecía completamente. Una señora mayor se sentó en el otro extremo del banco. Llevaba un libro en las manos y una sonrisa serena en el rostro. Debía tener mi edad, tal vez algunos años más, pero había algo en su postura que irradiaba confianza y paz. «Qué mañana tan hermosa», me comentó amablemente. «Preciosa», respondí. Hace tiempo que no disfrutaba de un domingo así. ¿Vive cerca? Sí, en Bilbao. Bueno, vivo con mi hija. Me corregí automáticamente. «Qué suerte tiene. Yo vivo sola desde que enviudé, hace 10 años. Al principio fue duro, pero ahora no lo cambiaría por nada». La miré con curiosidad. «¿No se siente sola?» «A veces», admitió. «Pero hay una gran diferencia entre estar sola y sentirse sola. Cuando vivía con mi hijo y su familia, me sentía terriblemente sola rodeada de gente. Ahora que estoy sola físicamente, me siento más acompañada que nunca». Sus palabras resonaron en mi pecho como campanas. ¿Cómo es eso posible? Porque ahora hago cosas que me gustan, cuando me gustan, como me gustan. Voy a clases de pintura los martes. Soy voluntaria en un hospital los jueves. Tengo un club de lectura los sábados. Mi vida tiene propósito otra vez, ¿entiende? Asentí lentamente.
Entendía perfectamente. Perdone que se lo pregunte, pero ¿no la critican por vivir sola? Se rió con genuina alegría. Por supuesto que sí. Mi nuera está convencida de que me voy a caer y morir sola. Mi hijo piensa que debería mudarme con ellos por mi seguridad. Pero ¿sabe qué? Prefiero el riesgo de la libertad a la seguridad de la prisión. Hablamos durante más de 1 hora. Se llamaba Esperanza, tenía 75 años, y me contó historias de su nueva vida que sonaban como cuentos de hadas para alguien en mi situación. Cuando nos despedimos, me dijo algo que se me quedó grabado. Querida, nunca es demasiado tarde para empezar a vivir en lugar de solo sobrevivir. Regresé a casa con algo que no había sentido en años. Esperanza real. No la esperanza vaga de que las cosas mejoraran por sí solas, sino la certeza de que yo tenía el poder de cambiar mi situación. Claudia notó inmediatamente mi estado de ánimo diferente. ¿Dónde has estado? Te hemos estado buscando, me preguntó con tono acusador. En el retiro, respondí simplemente. ¿Sola? Mamá, no puedes andar por ahí sola. ¿Y si te pasaba algo? No me ha pasado nada. He estado muy bien. ¿Muy bien? Repitió con sarcasmo. Mamá, tienes 73 años. No puedes comportarte como si fueras una veinteañera. ¿Por qué no? La pregunta la descolocó. Porque no es apropiado. Las personas de tu edad necesitan cuidados, supervisión. ¿Dice quién? Dice el sentido común. El sentido común me dice que mientras pueda caminar, pensar y tomar decisiones, puedo hacer lo que me haga feliz. Claudia me miró como si hubiera dicho una blasfemia. Para ella, que una madre de 73 años hablara de felicidad personal era probablemente tan incomprensible como si hablara en chino. Esa noche, acostada en mi cama trastero, no sentí la opresión habitual en el pecho. Por primera vez en años, tenía planes. Planes reales, hechos por mí, para mí. El lunes llamaría a Cáritas para lo del voluntariado. El martes iría a la biblioteca municipal a ver qué actividades ofrecían. El miércoles ya vería qué se me ocurría. Por primera vez en 5 años, mis días tendrían algo más que sobrevivir hasta el siguiente. Tendrían propósito. Y eso, descubrí, era el mejor antidepresivo del mundo. En la oscuridad de mi pequeño cuarto, sonreí. Era una sonrisa pequeña, privada, pero completamente mía. Mañana empezaría una nueva vida. Una vida donde Carmen Martín no sería solo la madre de Claudia o la abuela de los niños. Sería simplemente Carmen. Y eso, por primera vez en décadas, me parecía suficiente. La llamada de Cáritas llegó el miércoles por la tarde. Me habían aceptado en el programa de voluntariado y querían que empezara el siguiente lunes. 3 tardes por semana, ayudando a madres solteras en el barrio de Vallecas con el cuidado de sus hijos, mientras ellas trabajaban o buscaban empleo. Colgué el teléfono con una sonrisa que no podía borrar de mi cara. Hacía décadas que no recibía una llamada donde alguien me decía que me necesitaban, que había sido seleccionada, que contaban conmigo. Claudia entró en la cocina justo cuando guardaba el teléfono. ¿Quién era? Preguntó con esa curiosidad controladora que había perfeccionado durante años. Cáritas, respondí, sin poder ocultar mi alegría. Voy a ser voluntaria. Empiezo el lunes. Su cara pasó por varias expresiones en cuestión de segundos. Sorpresa, confusión y finalmente irritación. ¿Voluntaria? ¿Tú? Mamá, no puedes estar hablando en serio. Hablo completamente en serio. Pero si apenas puedes cuidar de ti misma, ¿cómo pretendes cuidar de otros? He cuidado de otros durante 40 años en el hospital, Claudia. Y he cuidado de vosotras durante toda vuestra vida. Creo que tengo experiencia suficiente. Se sentó frente a mí con esa expresión de quien se prepara para una conversación muy seria. Mamá, escúchame bien. Esto del voluntariado es una fantasía. Tú tienes 73 años. Problemas de salud. No puedes estar corriendo por Madrid ayudando a desconocidos. Es peligroso e irresponsable. ¿Para quién es peligroso? Para ti. ¿Y si te pasa algo? ¿Y si te mareas, te caes, tienes otro episodio cardíaco? Por primera vez, vi claramente lo que se escondía detrás de su preocupación. No era miedo por mi bienestar. Era miedo a la responsabilidad.
miedo a que mis acciones independientes la pusieran en una posición incómoda. Claudia, dije lentamente, durante 5 años me has dicho que soy una carga, que no sirvo para nada, que soy demasiado mayor para tomar mis propias decisiones. Ahora que finalmente encuentro algo que me hace sentir útil, ¿me dices que no puedo hacerlo? Es diferente. ¿En qué es diferente? No supo qué responder. Se levantó de la mesa y empezó a caminar en círculos por la cocina, como hacía siempre cuando perdía el control de una situación. Está bien, dijo finalmente. Haz lo que quieras, pero cuando esto acabe mal, no vengas llorando a mí. Esa noche, durante la cena familiar, Claudia decidió convertir mi decisión en un espectáculo público. Esperó hasta que todos estuvieran sentados. Miguel, los 4 nietos, y yo en mi esquina de siempre. Tengo que contaros algo que os va a sorprender, anunció con dramatismo teatral. Vuestra abuela ha decidido que va a ser voluntaria en una organización benéfica. Lo dijo como si hubiera anunciado que me había unido a una secta. Miguel levantó la vista de su plato. ¿En serio, Carmen? ¿No crees que es un poco ambicioso? ¿Ambicioso ayudar a otros? No, ambicioso para tu situación actual. Quiero decir, con tus achaques. Javier, mi nieto mayor, interrumpió. ¿Qué tiene de malo que la abuela quiera hacer voluntariado? Es genial. Claudia le lanzó una mirada asesina. Javi, tú no entiendes las complejidades de... Entiendo que estás siendo una hipócrita, respondió él con la brutalidad honesta de los 16 años. Durante años le has dicho que es inútil, y ahora que quiere hacer algo útil, también se lo prohíbes. No te atrevas a hablarme así. ¿Por qué? ¿Porque estoy diciendo la verdad? La tensión en la mesa era palpable. Sofía y Pablo intercambiaban miradas incómodas. Ángela, mi pequeña Ángela, me tomó la mano por debajo de la mesa. Miguel intentó mediar. A ver, calmemos los ánimos. Carmen, entendemos que quieras mantenerte activa, pero tal vez podrías empezar con algo más controlado. Un taller de manualidades en el centro de mayores, por ejemplo. No quiero hacer manualidades con otros ancianos, dije firmemente. Quiero hacer algo que importe, algo que ayude a personas que realmente me necesiten. Claudia explotó. Pero nosotros te necesitamos aquí. ¿Quién va a hacer la comida cuando yo llegue tarde del trabajo? ¿Quién va a estar pendiente de los niños cuando Miguel y yo tengamos compromisos? Ahí estaba, la verdad desnuda. No me querían inútil, me querían disponible. No les preocupaba mi bienestar. Les preocupaba perder a su empleada doméstica gratuita. Claudia, dije, y mi voz sonó más firme de lo que me había sonado nunca. Durante 5 años he estado disponible 24 horas al día para esta familia. He cocinado, limpiado, cuidado niños, hecho recados, todo sin un sueldo, sin vacaciones, sin un solo día libre. Y todo ese tiempo me habéis tratado como si fuera una carga, como si fuera un favor que me hacíais al permitirme vivir aquí. Ahora que finalmente voy a hacer algo para mí, para mi propia satisfacción, no vais a impedírmelo. ¡Eres una malagradecida!, gritó Claudia, poniéndose en pie tan bruscamente que su silla cayó hacia atrás. Todo lo que hemos hecho por ti, todo lo que te hemos dado, todo lo que me habéis dado. Me levanté también, sintiendo cómo la rabia de años se condensaba en mi pecho. ¿Te refieres a la habitación trastero? ¿A las sobras de comida? ¿A los 750 euros mensuales que habéis robado de mi pensión durante 5 años? El silencio que siguió fue absoluto. Hasta los cubiertos dejaron de tintinear. No hemos robado nada, murmuró Miguel, pero su voz carecía de convicción. ¿Ah, no? Entonces explícame para qué necesitabais mi dinero cuando vuestros sueldos combinados son 5 veces mi pensión. Explícame por qué yo pagaba gastos de casa mientras dormía en un trastero y comía yogures caducados. Claudia se había puesto pálida. Ese dinero era para cubrir los gastos extra que generas. La luz, el agua. Mentira. Saqué de mi bolso una carpeta que había preparado cuidadosamente. He calculado exactamente cuánta luz y agua consume una persona. No llega a 50 euros mensuales. Vosotros me cobrabais 750. Miguel intentó intervenir otra vez. Carmen, tal vez hubo malentendidos. No hubo malentendidos.
Abrí la carpeta y saqué los documentos bancarios que había pedido en el banco. Aquí están todos los extractos. 45.000 euros en 5 años. Mi dinero, convertido en vuestras vacaciones, vuestra ropa, vuestros caprichos, mientras yo vivía como una indigente en mi propia familia. Puse los papeles sobre la mesa. Los números no mentían. Los nietos se acercaron a mirar, y pude ver la vergüenza y el horror creciendo en sus caras jóvenes. «Ángela», dijo Claudia con voz temblorosa, «vete a tu habitación. Esto no es para niños». «No», dije firmemente. «Esto es exactamente para los niños. Para que vean lo que significa la explotación familiar. Para que aprendan que el respeto no se negocia. Para que sepan que nadie, ni siquiera la familia, tiene derecho a robar tu dignidad». Claudia me miró con un odio tan puro que me sorprendió. Era como si todas las máscaras hubieran caído finalmente. ¿Sabes qué? Tienes razón. Eres una carga. Siempre lo has sido. Papá tenía razón cuando se fue. Sabía que acabarías siendo un problema. Y ahora, encima, nos chantajeas con tus numeritos de víctima. ¡Claudia!, gritó Javier genuinamente horrorizado. Pero yo levanté la mano para silenciarlo. Había esperado este momento durante años sin saberlo. El momento en que la máscara cayera completamente y viera a mi hija tal como realmente era. «Gracias», dije con una calma que me sorprendió a mí misma. «Gracias por decir finalmente la verdad. Hace que mi decisión sea mucho más fácil». «¿Qué decisión?», sonreí. Era una sonrisa pequeña, triste, pero llena de una libertad que no había sentido en décadas. La decisión de irme de esta casa. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared en el salón. «¿Te vas a ir a dónde?», dijo Claudia. Pero ya no sonaba triunfante. Sonaba asustada. «A vivir mi propia vida. Por primera vez en 73 años, voy a vivir para mí». Me dirigí hacia mi cuarto, pero antes de salir de la cocina, me volví una última vez. «Y por cierto, Claudia, no me iré sin que me devolváis cada euro que me habéis robado. Todos. Con intereses». La puerta de mi habitación se cerró suavemente detrás de mí, pero el sonido resonó como el cierre definitivo de una etapa de mi vida. En la cocina, el caos había empezado. Gritos, discusiones, acusaciones, los nietos defendiéndome, Miguel intentando calmar los ánimos, Claudia histérica negando lo evidente. Pero yo, por primera vez en años, no era parte de ese drama. Era finalmente libre. Esa noche no pude dormir, pero por primera vez en años no fue por angustia, sino por emoción. Tenía un plan. Al día siguiente llamaría a Esperanza, la señora del retiro que me había dado su número, para preguntarle sobre apartamentos de alquiler para personas mayores. Tenía dinero suficiente en mi cuenta para un depósito y varios meses de alquiler mientras me organizaba. A las 7 de la mañana ya estaba despierta, preparando café en la cocina cuando Ángela apareció en pijama, con los ojos hinchados de llorar. «Abuela», susurró, «¿de verdad te vas a ir?» «Sí, mi amor, es lo mejor para todos». «No para mí», dijo, y se echó a llorar otra vez. «Tú eres la única que me escucha de verdad. Papá siempre está con el móvil, mamá solo grita, y mis hermanos pasan de mí. Si te vas me quedo completamente sola». Me partió el corazón, pero sabía que no podía basar mis decisiones en la culpa. Había pasado demasiados años sacrificándome por el bienestar emocional de otros. «Cariño, te prometo que vas a seguir siendo la niña más importante de mi vida, pero voy a ser una abuela que te visita, no una abuela que vive como una sirvienta en la misma casa». Desayunamos juntas en silencio. Cuando se fue al colegio, me despidió con un abrazo que duró casi 5 minutos. Claudia y Miguel habían salido temprano, evitándome obviamente. Perfecto. Necesitaba tranquilidad para hacer mis llamadas. Esperanza me recibió como si fuéramos amigas de toda la vida. En 2 horas habíamos visto 3 apartamentos en su mismo barrio de Chamberí. El tercero era perfecto. Un pequeño estudio en un primer piso, con mucha luz, cerca del metro, y lo más importante, con una casera que entendía las circunstancias de las mujeres mayores que necesitaban independencia. «Me lo quedo», dije sin dudar. «¿Estás segura? ¿No quiere pensarlo?» «Llevo 5 años pensándolo sin saberlo», respondí.
Estoy segura. Firmamos el contrato esa misma tarde. Primera vez en mi vida que alquilaba algo solo con mi nombre, solo con mi dinero, solo con mi decisión. Cuando volví a casa de Claudia cargada de bolsas de IKEA con cosas básicas para mi nuevo apartamento, me encontré con una escena que no esperaba. Toda la familia estaba reunida en el salón. No solo Claudia, Miguel y los nietos. También estaba mi hermana Lucía. Sí, la misma hermana dorada por cuya boda todo había empezado. Con su marido Fernando, que había venido desde Toledo expresamente para esta reunión familiar urgente. «Mamá», dijo Claudia con una dulzura falsa que no había usado conmigo en años. «Siéntate, por favor. Queremos hablar contigo». «No tengo nada más que hablar», respondí, dirigiéndome hacia mi cuarto con mis bolsas. «Carmen», intervino Lucía con su voz melodramática de siempre. «Esto es muy grave. No puedes irte así, sin más. Somos una familia». Me detuve en seco. ¿Desde cuándo somos una familia? Porque en los últimos 5 años me he sentido más bien como una empleada doméstica mal pagada. Fernando, el marido de Lucía, se aclaró la garganta. «Carmen, hemos estado hablando y queremos hacer las cosas bien. Claudia nos ha contado sobre el malentendido económico». ¿Malentendido? 45. ¿Cerse 0 euros robados son un malentendido? No robados, se apresuró a decir Miguel. Mal gestionados. Pero estamos dispuestos a llegar a un acuerdo. Claudia sacó un papel doblado de su bolso. Hemos calculado que te debemos unos 20.000 euros. Te los podemos devolver en cómodos plazos de 500 euros mensuales durante, bueno, varios años. Me eché a reír. Una risa amarga, pero liberadora. ¿Cómodos plazos? ¿Para quién cómodos? ¿Y qué pasa con los otros 25.000? Mamá, sé razonable, dijo Claudia. Algo de ese dinero sí se gastó en gastos reales de la casa. ¡Mentira! La voz me salió más fuerte de lo que pretendía. He revisado todos los recibos, todas las facturas. No hay ningún gasto extra justificado. Fue entonces cuando Fernando habló, y algo en su tono me puso inmediatamente alerta. Carmen, entiendo tu enfado, pero piénsalo fríamente. Tú sola, a tu edad, en un apartamento. ¿Y si te pasa algo? ¿Y si te caes y no hay nadie para ayudarte? ¿Y si tienes otro episodio cardíaco? Eso es problema mío. No, Carmen. Es problema de todos. Porque si algo te pasa, si acabas en el hospital o peor, va a ser muy difícil explicar por qué te fuiste de casa de tu familia después de una discusión por dinero. La gente va a pensar que somos malas personas. Ahí estaba. La verdadera preocupación, no mi bienestar, sino su reputación. Lucía asintió dramáticamente. Imagínate los comentarios de los vecinos, de nuestros compañeros de trabajo. Echaron a su madre de casa por dinero. Es horrible. Entonces tal vez deberían haberlo pensado antes de robarme, repliqué. No uses esa palabra, gritó Claudia. No somos ladrones. Javier, que había estado callado hasta entonces, habló. Mamá, técnicamente sí sois ladrones. Habéis cogido dinero que no era vuestro sin permiso de la propietaria. Javier, cállate. Pero el chico continuó, mirándome directamente. Abuela, ¿de verdad te vas a ir? Sí. ¿Cuándo? Mañana. El silencio que siguió fue sepulcral. Fernando carraspeó nerviosamente. Carmen, hemos pensado en otra solución. ¿Qué te parece si te damos una pequeña paga semanal? Unos 100 euros, para tus gastos personales. Y prometemos tratarte con más consideración. ¿Una paga? Repetí incrédula. ¿Como a una niña? Como a un miembro valioso de la familia, corrigió Lucía rápidamente. ¿Y a cambio? A cambio te quedas. Sigues ayudando con la casa. Y olvidamos todo este malentendido del dinero, dijo Claudia. Los miré a todos. A Claudia con su sonrisa falsa y desesperada. A Miguel evitando mi mirada. A Lucía actuando como siempre había actuado. Como si el mundo girara alrededor de su conveniencia. A Fernando calculando cómo salir del problema sin consecuencias. Y luego miré a mis nietos. Javier me observaba con respeto, como si fuera la primera vez que me veía realmente como una persona con dignidad. Sofía y Pablo parecían avergonzados de sus padres, y Ángela,
Mi pequeña Ángela tenía los ojos llenos de lágrimas, pero asintió levemente, como diciéndome, «Haz lo que tengas que hacer, abuela». «No», dije finalmente. «¿No qué?», preguntó Claudia. «No acepto vuestra propuesta. No quiero vuestra paga. No quiero vuestro falso respeto. Y no quiero seguir formando parte de esta farsa que llamáis familia». Me dirigí hacia mi cuarto, pero antes de entrar, me volví una última vez. «Ah, y Fernando, Lucía, gracias por venir desde Toledo para esto, pero deberían saber que he hablado con un abogado esta mañana. Tengo todos los documentos necesarios para reclamar legalmente la devolución completa del dinero, con intereses de demora». La mentira salió tan natural que yo misma me sorprendí, pero vi cómo Fernando palidecía y Claudia se llevaba la mano al pecho. «Mamá, no puedes hablar en serio de abogados». «Puedo y lo hago. Tenéis una semana para devolver los 45.000 euros completos. Si no, nos vemos en los juzgados». Cerré la puerta de mi cuarto con suavidad, pero el mensaje había quedado claro. Esa noche, mientras empaquetaba mis pocas pertenencias, escuché a través de las paredes delgadas cómo toda la familia discutía en voz baja en el salón. Captaba palabras sueltas. Loca, desagradecida, abogados. ¿Qué dirá la gente? Pero por primera vez en años, sus opiniones no me afectaban. Mañana empezaría mi nueva vida. Una vida donde Carmen Martín no sería la madre sufrida, la abuela explotada, la mujer invisible. Sería simplemente una mujer de 73 años que había decidido, mejor tarde que nunca, que merecía respeto. Y eso, descubrí, valía mucho más que cualquier dinero que pudieran devolverme. Me quedé dormida con una sonrisa en los labios, soñando con cortinas nuevas para mi apartamento y con el sonido de mi propia llave girando en mi propia puerta. 6 meses después, estoy sentada en mi pequeño balcón de Chamberí, tomando café en una taza que elegí yo misma, blanca con pequeñas flores azules, viendo cómo Madrid despierta bajo el sol de abril. Es sábado por la mañana y mi tiempo me pertenece completamente. Mi apartamento es pequeño, pero cada centímetro es mío. Las cortinas de lino blanco que cuelgan de las ventanas, la manta de ganchillo color mostaza que descansa sobre mi sofá de segunda mano, los libros apilados en la mesita que compré en el rastro, la fotografía de Ángela y yo en el retiro que preside la entrada. Todo elegido por mí, pagado con mi dinero, colocado donde me hace feliz verlo. La transformación no fue inmediata, por supuesto. Los primeros días fueron duros. Despertar en un lugar extraño, aprender nuevas rutinas, enfrentarme al silencio de la soledad real en lugar del silencio hostil que vivía en casa de Claudia. Pero poco a poco, ese silencio se convirtió en paz. El voluntariado en Cáritas se convirtió en el ancla de mi nueva vida. 3 tardes por semana cuido a los hijos de Marisol, mientras ella trabaja limpiando oficinas en Asca. Son 2 niños preciosos, de 4 y 6 años, que me llaman Abuela Carmen y me reciben cada martes, miércoles y viernes, con abrazos genuinos y sonrisas que no tienen segundas intenciones. «Abuela Carmen, hoy trajiste galletas», grita pequeño Diego cuando me ve llegar. «Y vamos a leer el cuento de los dragones», añade su hermana Sofía, que comparte nombre con mi nieta, pero que me demuestra más cariño en una tarde que la otra en años. Marisol, su madre, es una mujer de 35 años que llegó de Honduras hace 3 años. Trabaja 12 horas al día para sacar adelante a sus hijos, y nunca, ni una sola vez, me ha tratado como un estorbo. Al contrario, cuando me ve llegar cansada, me prepara té con miel y me pregunta cómo estoy, esperando realmente la respuesta. «Carmen», me dice siempre, «no sé qué haríamos sin usted. Es un ángel. Un ángel. ¿A mí?», que mi propia familia veía como una carga. Los jueves he empezado a ir a clases de pintura en el Centro Cultural de Malasaña. Nunca había pintado en mi vida, pero a los 73 años descubrí que tengo manos para los colores. Mi primera obra fue un desastre, una puesta de sol que parecía más bien un accidente de tráfico, pero mi segunda ya era reconocible, y la tercera hasta me gustó. Carmen tiene un don natural para los paisajes, me dijo Pilar, la profesora,
delante de toda la clase. Sus cielos tienen una melancolía hermosa. Melancolía hermosa. Qué manera tan poética de describir 73 años de vida. Los viernes por la noche, ceno con Esperanza y otras 3 señoras del barrio que, como nosotras, decidieron que la soledad elegida era mejor que la compañía impuesta. Nos juntamos en casa de una diferente cada semana, cocinamos juntas, hablamos de libros, de política, de nuestros hijos y nietos, pero también de nuestros sueños y planes. ¿Sabéis qué voy a hacer este verano? Les anuncié hace 2 semanas. Voy a ir a Santander, sola, en tren, a ver el mar. ¡Qué maravilla!, dijo Mercedes, de 78 años. Yo fui el año pasado a Córdoba. Mejor viaje de mi vida. Hablamos como lo que somos, mujeres adultas, independientes, con derecho a tomar decisiones sobre nuestras propias vidas. ¡Qué concepto tan revolucionario! Claudia me llamó solo una vez en estos 6 meses. Fue el día de mi cumpleaños 74. Un cumpleaños que celebré con una tarta que me compré yo misma, con Esperanza y nuestro pequeño grupo, en mi salón lleno de plantas que estoy aprendiendo a cuidar. «Mamá», me dijo con una voz que pretendía ser casual. «¿Cómo estás? Hace tiempo que no sabemos nada de ti». «Estoy muy bien, Claudia. ¿Necesitas algo?» Se quedó en silencio unos segundos, probablemente esperando que yo preguntara por ella, por Miguel, por los nietos. Pero había aprendido que mi bienestar no podía depender de información que me causaba dolor. «Los niños preguntan por ti», mintió. «Dale mis cariños a Ángela. Dile que puede llamarme cuando quiera. ¿Y los demás?» «A los demás también, si preguntan de verdad». Otra pausa larga. «Mamá, ¿no crees que ya es hora de que dejemos atrás todo esto? Podríamos hablar, arreglar las cosas. Las cosas ya están arregladas, Claudia. Yo estoy bien, tú estás bien. No hay nada más que arreglar. Pero somos familia». «La familia no es solo la sangre, hija. La familia es respeto, cariño, apoyo mutuo. Lo que tuvimos durante años no era familia. Era una relación tóxica que me estaba matando lentamente». Colgó sin despedirse. No volvió a llamar. Ángela, sin embargo, me llama cada domingo por la tarde. Hablamos durante horas. Me cuenta sobre el instituto, sobre sus amigas, sobre los libros que leí. Yo le cuento sobre mis clases de pintura, sobre los niños de Cáritas, sobre las cenas con mis amigas. «Abuela», me dijo el domingo pasado, «suenas diferente, más feliz». «Es que soy más feliz, mi amor. ¿No nos echas de menos?» «Echo de menos a la nieta maravillosa que eres tú, pero no echo de menos vivir en una casa donde me sentía invisible». «Entiendo», dijo, y creo que realmente entendía. «Cuando yo sea mayor, quiero ser como tú. Valiente, valiente». Mi nieta de 12 años me ve como valiente. El dinero, por cierto, nunca me lo devolvieron. Pero hace 3 meses recibí una transferencia de 5.000 euros con una nota de Miguel. Por lo menos esto. Lo siento, no era ni la 10ª parte de lo que me debían, pero fue un gesto que agradecí más por el reconocimiento de la culpa que por la cantidad. Con ese dinero me compré una bicicleta eléctrica. Sí, a los 74 años aprendí a montar en bicicleta eléctrica. Los domingos por la mañana pedaleo por el Retiro, viendo familias que desayunan bajo los árboles, niños que corren detrás de pelotas, parejas de ancianos que se toman de la mano en los bancos. A veces los veo con envidia, es cierto, la envidia de no haber tenido esa complicidad amorosa que hace que envejecer juntos parezca una aventura en lugar de una carga. Pero luego regreso a mi apartamento, me preparo un té, abro un libro, y pienso que la soledad elegida tiene su propia belleza. Esta mañana, mientras desayunaba en mi balcón, vi pasar a una mujer de mi edad empujando el carrito de la compra, cargado y pesado, caminando despacio por la acera con esa expresión de cansancio que conocía tan bien. Se parecía a mí hace 6 meses, agotada, invisible, cargando con responsabilidades que no le correspondían. Tuve ganas de bajar y decirle: «Señora, usted puede elegir. Puede elegir no cargar con más peso del que puede soportar. Puede elegir ser respetada. Puede elegir vivir para usted». Pero no lo hice. Cada persona debe llegar a sus propias conclusiones, en su propio tiempo, con su propio dolor.
En mi mesita de noche tengo una libreta donde cada día escribo una cosa buena que me ha pasado. Ayer escribí: Sofía, la hija de Marisol, me dibujó una casa con una señora sonriente en la ventana y me dijo que era yo. Anteayer. Terminé mi cuarta pintura y por primera vez me gustó completamente. Mañana empiezo un curso de informática para mayores. Quiero aprender a usar Skype para hablar con Ángela con imagen. Quiero descubrir esas redes sociales de las que tanto hablan. Quiero ver tutoriales de cocina en YouTube. A los 74 años, sigo aprendiendo, sigo creciendo, sigo eligiendo, porque eso, al final, es lo que descubrí, que la vida no se acaba cuando te conviertes en abuela, o cuando enviudas, o cuando tus hijos crecen. La vida continúa mientras tú elijas que continúe, y yo elegí que continuara. Elegí el respeto por encima del amor tóxico. Elegí la dignidad por encima de la comodidad. Elegí mi felicidad por encima de la culpa familiar. Y cada mañana, cuando me despierto en mi cama individual, en mi apartamento pequeño pero mío, con mi gato adoptado Ramón roncando a los pies, sé que elegí bien. Ahora te pregunto a ti que me has escuchado hasta aquí. ¿Has vivido alguna vez algo parecido? ¿Conoces a alguien que esté pasando por una situación similar? Si es así, cuéntamelo en los comentarios. Y si esta historia te ha tocado el corazón, si crees que puede ayudar a alguien que conoces, dale like y suscríbete al canal. A veces, las personas que más necesitan escuchar estas palabras son las que menos imaginamos, porque nunca es demasiado tarde para elegir la libertad.